Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana del lunes 20 de abril de 2020. Gracias por estar con nosotros, por hacernos partícipe de su tiempo y poder estar desde luego en la línea de mantenerse bien informados, bien orientados con el trabajo que Grupo Megavisión desde luego no escatima para llevarles a ustedes los diferentes ángulos y pormenores alrededor de la emergencia y que nos tiene a todo el mundo y al país precisamente con la pandemia COVID-19. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Esta mañana, como siempre, no me cuesta nuevamente darles a ustedes ese buen mensaje de ánimo, de energía positiva que debe de ponerle usted a la presente semana, aún sabiendo todos los grandes desafíos que tenemos. Nos acompaña acá en nuestros estudios Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gana y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, amigos televidentes, y buenos días a los colegas por compartir esta mañana contigo. Así es, en efecto. Nos acompaña Margarita Escobar, diputada del Partido Arena. Gracias por acompañarnos, Margarita. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los colegas. Guillermo Chafik, el pueblo salvadoreño, buenos días. También nos acompaña Jorge Chafik Handal, gracias, diputado del FMLN y su jefe de fracción. Gracias por acompañarnos, Chafik. No, gracias a ti por la invitación y por supuesto a todos los televidentes, y un saludo aquí a los colegas Margarita y Guillermo, pues, aquí a la disposición. Bueno, yo pensaría que esto fue algo importante y necesario que el presidente lo estableciera. Es que daba realmente un poco de tristeza el notar que en el Puerto de la Libertad había una gran aglomeración de personas. Digo tristeza porque estamos prácticamente en una situación bien crítica. A lo mejor la gente ahí andaba haciendo sus compras, sus ventas, pero no era lo recomendable, no era lo prudente en ese momento. Y se notaba como que fuera, o se veía como que era un día normal y corriente. Una cantidad de gente demasiado, no guardando las medidas, principalmente la de distanciamiento social. En primer lugar, yo creo que hay que distinguir muy bien la diferencia entre lo que sucedió en el Puerto de la Libertad y lo que está sucediendo en el centro histórico de San Salvador. Lo que sucedió en el Puerto de la Libertad es absolutamente inaceptable bajo todo control constitucional o con una perspectiva de derechos humanos. Yo lamento mucho, en primer lugar, que la gente no esté atendiendo la cuarentena, y hago un llamado a que se queden en su casa. Este virus puede realmente matarte a ti, a tu familia y contaminar al país. Pero esto, de acuerdo a todos los estándares democráticos y de derechos humanos, no es sinónimo que los gobiernos puedan obviar todas sus responsabilidades internacionales. Se vieron cosas realmente sorprendentes cuando el señor fiscal llega a preguntar y un miembro de un soldado, no sé el rango o el que estaba encargado ahí, desconoce la autoridad de la fiscalía, del propio fiscal. Además, por tweet se le prohíbe a la gente que salga por 48 horas a comprar comida, medicinas, ir a no sé dónde. Es decir, una situación extrema. Y eso se llama que impuso un estado de excepción en el Puerto de la Libertad, lo cual es un mensaje subliminal, que al Puerto de la Libertad lo encierran sin ningún sustento o decreto legislativo que permita esas medidas de restricción o estado de excepción. El mismo alcalde que pertenece a su partido en su momento, don Miguel Jiménez, él vio con buenos ojos la decisión del presidente en vista de la afluencia de personas que andaban en la calle de una manera muy directa. Veamos a continuación parte de esa declaración. Porque son dos cosas distintas. Ok, veamos a continuación y luego veo su declaración. Escuchemos las declaraciones. Para mí son aceptables. Felicito al señor presidente de la República, porque nosotros los salvadoreños somos
personas que no acatamos las órdenes y somos indisciplinados en seguir saliendo a las calles cuando es la vida que tenemos en juego. Mire, las medidas para mí son aceptables. Felicito al señor presidente de la República, porque nosotros los salvadoreños somos personas que no acatamos las órdenes y somos indisciplinados en seguir saliendo a las calles cuando es la vida que tenemos en juego. Mire, las medidas para mí son aceptables. Felicito al señor presidente de la República, porque nosotros los salvadoreños somos personas que no acatamos las órdenes y somos... Es que, bueno, ahí estaban las declaraciones, Margarita. Es decir, él ve Mire, buena la decisión del presidente porque la gente no hace caso. Mire, yo obviamente por eso hago una gran diferencia. Una cosa es que la gente esté saliendo y de verdad les pido, por el amor de Dios, no salgan de su casa. Lastimosamente, aquí con mi amiga Margarita estamos viendo la posición de ella, una postura netamente política. Es que diferente es estar sentados nosotros aquí y que el alcalde esté preocupado por su gente. La gente del puerto ha aplaudido esta decisión, porque los que andaban ahí no es gente que vive ahí, gente que iba pasando, todos hemos pasado alguna vez por el puerto y hemos visto. Entonces yo al contrario, lejos de criticar al presidente, yo lo felicito, al ministro de Defensa. Bueno, ¿y con quién se iba a hacer acompañar el presidente para poder montar este cerco? Bueno, se iba a hacer acompañar por la Fuerza Armada y la policía. Ahí no podía llevar al coro de los niños de tal lado, pues. Entonces a mí me parece que estas posturas, y a Margarita dejó entrever otra cosa. Y yo lo que quiero decir también es que aquí hay un plan orquestado, señalado, por dañar el país, creyendo que dañan al presidente. Por las cosas que se ven, puede que nos venga otra peor. ¿Y dónde va a estar la educación de la gente? San Salvador como alcaldía le ha tomado la palabra y de hecho esta mañana ya amanecimos tras el anuncio del día de ayer de esta restricción de la circulación en el centro de San Salvador, Chafi. Sí, porque mira, la gente tiene necesidad de comer. ¿De acuerdo? Ha salido. Yo no estoy con esto diciendo, mire, está bien que estén en la calle. No, no, no. Por favor, que no. ¿De acuerdo? No me la vayan a tergiversar, no me la vayan a querer decir, mire, está queriendo favorecer muertos. Eso es un utilitarismo del temor, del terror. Eso no es correcto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Mire, sí, hay que educar a la gente, hay que decirle, miren, señores, aquí hay que ser, mira, hay que ser de esto incansable, que hay que poner un cerco porque no entienden, pero al mismo tiempo, mire, por esta razón. Ok, veamos, mañana 6 de la mañana, esto fue el día de ayer. Mire la diferencia. Ernesto Mason dice, vamos a iniciar un cordón sanitario en el centro de San Salvador, 48 horas prorrogables, los cuales limitan el mínimo del movimiento y la permanencia de personas en lo que un periférico. Quisiera poner un poco también el mapa que nos da más o menos la idea del sector. Aquí está, precisamente de lo que vamos a tener como cordón sanitario en esta zona. Si me permites un comentario. ¿Qué de eso? Hasta la zona, ¿qué de eso? Delimitada la zona bien, ¿no? Al otro que solo te dice, aquí te va. Y si te mueves, te meto uno. Hombre, esos son acciones dictatoriales. Me van a disculpar, a alguien no le va a gustar lo que estoy diciendo aquí. Memo. Pero esos son así. No, yo creo que Dios sabe cómo nos lleva como país. A Dios gracias tenemos un presidente, como el presidente Bukele. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos el presidente anterior? ¿Qué? Esa es la gran pregunta que debemos de hacer. Bueno, ni supiéramos que él estuviera aquí, para empezar. Y yo creo que la decisión del presidente es una decisión inmediata, teniendo en cuenta que el puerto se convierte en un lugar de flujo de personas. A esto lleva la reflexión al alcalde Mason, que valga la pena decir, yo participé con él en una jornada de visitar comunidades y entregar víveres el fin de semana, y te quiero decir que la gente agradece
todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, que está haciendo el alcalde y el trabajo principal que está haciendo el gobierno. La gente dice, nosotros queremos las medidas. Es que hay una gran diferencia entre los políticos que se les ha metido en la cabeza que esta es la oportunidad política para destruir, para desbancar, para señalar al presidente Bukele, y la gente que realmente tiene la necesidad de proteger su vida. ¿Qué contiene la ley? Vaya, la ley no tiene impedimentos para que funcione el Ejecutivo, primera parte. Segunda parte, ¿qué es lo que está ahí? El centro es la defensa del ser humano y sus derechos, a que el Estado no se los, no se los dañe, no se los lesione. Ahí están todas las denuncias de las redes, pues, que en este aspecto. Entonces a mí ayer me preguntaron sobre eso y yo decía, sí, mira, pues ahí lo que está indicando eso es que como hay una maniobra, una posible maniobra de dilación, de dilatar esto, vaya, ¿por qué me van a preguntar? Bueno, mira, ¿cuántos días son los que se han prorrogado el 593? 15 días, y no son 15 días hábiles, son 15 días corridos. Corridos, sí. Calendario. O sea que llega hasta el 1 de mayo. 1 de mayo, sí. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar el tema de, supongamos, lo hubieran firmado ayer y se lo mandan al presidente? El presidente tiene 15 días hábiles, o sea, 3 semanas, ¿de acuerdo? Ya ahí ya no empatan las cosas, ¿de acuerdo? Porque esa ley, y como ahí lo dice, está sujeta al estado de emergencia. Y el estado de emergencia tiene 15 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si te lo llegaran a aprobar, que no es cierto, el inquilino ya dijo de que no, que lo va a vetar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay una ley que termina el 1 de mayo y la otra sigue vigente, ¿de acuerdo? Te van a decir, mire, fíjese que esto como estaba relacionado con aquello y aquello ya no está, fíjese que ya no se puede aplicar. Pero yo desconozco realmente qué contiene la ley, porque esa fue una preparación que hizo Arena y el FMLN. Bueno, son disposiciones para en cuanto a la retención de personas. Pero te digo, eso tiene un defecto del proceso de formación de la ley, que la misma ex sala de lo constitucional estableció. Ese proyecto, cuando lo introducen, ellos ya estaban de acuerdo. ¿Quiénes ellos? Arena y el FMLN. Pero el resto, los que no estamos en ese esfuerzo que está Arena y el FMLN, no conocíamos el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso termina en horas de la madrugada, siempre hay que hacerle todo un proceso de revisión. Entiendo yo que eso es el encargado, el gerente legislativo, pero a pesar de que no podamos estar de acuerdo, los directivos tenemos la obligación de firmar. Pero para que un decreto de estos pueda salir de la asamblea y mandárselo al presidente, necesita por lo menos 7 firmas. Vaya, mira, si es que ellos no la conocen, ¿por qué se fueron? Es que ahí hubieron 2 plenarias, una que se cerró poco antes de las 12 de la noche para poder enviar la prórroga del 593 e inmediatamente se abrió la otra, ¿verdad? Y ellos lo saben, ahí estaban cuando se hizo eso. Sí, nos fuimos. ¿De acuerdo? Y perdón. Sí. ¿Verdad? Perdón, Guillermo. Sí, pero es que yo le pedí la palabra para la reacción. Sí, no, pero ambos tienen la palabra. Sí, Chafí, justamente nos fuimos por ese acto que ustedes habían hecho con Arena y el FMLN, de prepararlo y aparentemente querer hacer ver que no sabía ninguno del otro, ya lo llevaban preparado. Entonces, ¿cómo nos íbamos a prestar a eso nosotros? Pero mira, perdón que entremos aquí en debate, todo lo demás. Pero al contrario, pero mira, una cuestión, estamos hablando de derechos humanos. ¿Cuál es el tema ahí que afecta el desarrollo o atenta a la democracia y a la estabilidad del Estado de Derecho? Valga la redundancia ahí, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de cosas que El Salvador es signatario de eso. Ahí no hay nada que no esté en la Constitución, que no esté en los tratados que se han firmado, que no esté nada en materia de derecho y que no
coincida con las demandas de la población en las redes, en las sacrosantas, como se tienen hoy, redes sociales. Lo que sucede es que esta ley, como a ustedes no les quedó más, por la presión que sintieron por X y Z razón, aprobar la ley de emergencia, porque no la querían aprobar tal como está, según ustedes tenían ese as bajo la manga. Y esta ley lo que busca es debilitar la ley de emergencia nacional, que el presidente prácticamente quedara amarrado. Ok, Shafik, 10 segundos y luego Margarita. 10 segundos. No, mira, eso no es así. Margarita mencionó algo que ha salido, que ha dicho los derechos humanos y las pandemias, algo así, en donde a nivel internacional, y por cierto que quiero decir algo, Guillermo dijo, ningún otro país ha hecho esto. Mira, cómo no, si hay quejas. Por ejemplo, las Filipinas ha actuado, el presidente ese ha actuado similar al de aquí. Vayan a ver las noticias de Filipinas, cómo la gente está poniendo el grito en el cielo. Que aquí no llegan esas noticias. Ah, bueno, son otros 20 pesos que hay que ver, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Pero la queja es similar a la que está aquí. Si no es que no exista, que aquí no llega. Por eso vuelvo a decir, vaya, preguntemos a las cadenas por qué no llega. ¿De acuerdo? Pero que existe, la queja existe. Y los derechos humanos nunca pueden ser vistos para debilitar algo. Okay. Es para fortalecer. Margarita, incluso. acuerdos entre FMLN y Arena. Miren, para debilitar al gobierno. Sí, dice Memo. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dado directrices concretas sobre el tema del COVID y los estándares interamericanos de derechos humanos, y yo le pido al gobierno que lea esas directrices, que se atenga a ellas, que lleve ese guión. Va a encontrar el eco no solo del FMLN y Arena, sino que espero de toda la sociedad democrática y libre de El Salvador. Este es el tema de la ley, dice ley especial para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Artículo 6, obligatoriedad de la cuarentena domiciliaria. Y aquí establece, aquí está artículo 6 de los primeros artículos, obligatoriedad. Artículo 7 de la cuarentena domiciliaria, sí. Artículo 7, obligatoriedad de someterse a la cuarentena domiciliar. Son 3 párrafos. Y el último dice, las personas que abandonaren la cuarentena obligatoria no domiciliaria serán conducidas por la fuerza pública al cumplimiento de la misma sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que hubiera lugar. Sí, por incumplimiento hay coerción pero entonces, ¿por qué se quejan del Puerto de la Libertad? Perdón. Allí no había cuarentena domiciliar obligatoria, la gente andaba para arriba y para abajo. Artículo 8, procedimiento en caso de personas que ingresen al país. Artículo 9, obligatoriedad de emitir procedimientos médicos para la atención en la cuarentena. La gente de eso se queja, de que lo han metido aquí 24 días, no me han hecho nada, que esto y lo otro. Artículo 10, plazo de confinamiento sanitario forzoso. Pero el ministro de Salud explicó muy bien, no para ir a ver la ley última que aprobaron, sino cuando estábamos viendo la ley de emergencia, y vale la pena felicitar al personal de salud, al ministro, por todo ese esfuerzo. Él explicó muy bien por qué se debía esto, de que esta gente haya pasado. Yo estoy contento, un amigo mío ha pasado 36 días, ayer por la noche ya salió. Claro, cuando esto inicia, nadie esperaba que esto fuera así, pero en el transcurso del tiempo se fueron ajustes pertinentes. Estas personas deben de entender que no es que se les quiera tener ahí. Ya me señaló. Vaya, me señalaron. Voy a leer el artículo 10. Mira, es que hay cosas que como no las leyeron porque no les interesó y se fueron. Dice artículo 10, plazo del confinamiento sanitario forzoso. La duración máxima de la cuarentena o confinamiento sanitario forzoso no domiciliaria no podrá durar más de 24 días, salvo que las autoridades de salud dispongan un plazo diferente, que es lo que estaba mencionando Guillermo, el cual deberá ser debidamente, óigase bien, debidamente justificado con argumentos médicos científicos, protocolos y normas sanitarias. ¿Cuál es el problema aquí? Que atenta
contra el Estado, contra lo que, perdón, contra lo que se está haciendo. Lo que se está pidiendo es normal, darle respuesta a la gente. Ya me señaló. Sí, van a bien señalados todos. Ya va a terminar este programa y no me señala. Hay que sacar el meme con el dedo así. Vamos a ver. Pero todo eso ya se está haciendo. Todo eso ya el ministerio, es obligación del ministerio, en base al Código de Salud, estarlo haciendo. El trasfondo es otro, para mí, sinceramente. Sigue sosteniendo que detrás de todo esto hay un trasfondo político por bloquear al gobierno. Y yo pregunto, ¿y por qué se queja la gente entonces por las redes? Entonces la gente que está quejándose en las redes, aquella que en el Beverly Hills puso ahí los papeles, miren que no sé qué. No, que, claro, o sea, ellos están mintiendo, ellos son del frente, ellos son de los otros partidos que no son. Guillermo, no te enojes, no, yo no estoy enojado, pero hay que ponerse el derecho de ellos es muy importante y se les está atendiendo. En otras partes los están dejando morir, como en Nicaragua. Mentira, no es cierto. No, pero no te molestes. Pero no es cierto. En Nicaragua no hay libertades, ahí no hay democracia. Ay, no es cierto, tampoco, Margarita. ¿Cómo no? Es que tampoco no lo puede negar. Tampoco lo puede negar, tampoco. Ahí vayan a ver Nicaragua, les recomiendo. Vayan a ver Nicaragua, pues yo ahí no hay cómo vamos a ir a ver Nicaragua. Bueno, se puede meter a las redes y saber. Ni regalado, no por la gente de Nicaragua. Ese es el tipo de gobiernos que nunca debemos aspirar a tener aquí en El Salvador. Sí. El de Daniel Ortega, sinceramente. Y mire, ya que me señalaron los tres. Vámonos a la conclusión. Ya que me señalaron los tres. Mire, yo sí quiero agradecer al ministro de Salud, al equipo que está trabajando en esto, a los médicos, a las enfermeras. Pero hay más gente que hay que darle nuestro reconocimiento. Los que están en los hospitales limpiando la basura, limpiando los hospitales, las alcaldías que andan recogiendo la basura de todos nosotros para que nos podamos quedar en casa, la gente que está en los supermercados, en la farmacia, exponiendo su vida para que nosotros podamos quedarnos en casa. Y una cosa más que no puedo dejar de decir: entre los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a cuidar a los derechos y la violencia contra las mujeres, niñas en sus hogares, y que es preciso recalcar la protección del Estado. Por eso, el Grupo Parlamentario de Mujeres, junto a la Procuraduría General de la República y el Grupo Parlamentario y el Procurador de Derechos Humanos, hemos sacado un pronunciamiento ante expresiones de violencia en medios de comunicación que inferiorizan y estereotipan el rol de la mujer en el hogar, así como las expresiones de violencia intrafamiliar que se están dando en esta cuarentena. Lamentamos profundamente que el ISDEMU, que es el ente encargado de velar por los derechos de la mujer salvadoreña, estuvo en un momento como parte de este pronunciamiento y a última hora dijo que no podía ser parte de él. ¿Por qué? Habría que ver si realmente atrás de esa decisión del ISDEMU hay una decisión política. Pero yo me señalaron. Pero yo le digo al ISDEMU, yo le digo al ISDEMU, Margarita, sea que se adhiera a este comunicado o no, tiene la obligación de cuidar la vida y la violencia intrafamiliar. Ahí es donde Margarita pierde el enfoque. Comienza muy bonito, muy bien, y le tira al gobierno. Yo solo quiero decir una cosa si para terminar. No es al ISDEMU. Yo solo quiero decir una cosa. No es al gobierno, es al ISDEMU. Le pido ISDEMU a los salvadoreños que confíen en Dios en primer lugar. Sí, que se encomienden a Dios y que sigan confiando en las autoridades, en el Ejecutivo, que se está haciendo un gran esfuerzo para que menos vidas fallezcan en este país. 10 segundos para concluir. Mira, lo siguiente. No hay que ocupar esto políticamente, hombre. El gobierno lo está, en el área ejecutiva lo está haciendo, está promoviendo su campaña electoral y esa no puede nadie venir a decir que no es cierto. Ahí están hasta las cosas. Decir lo siguiente: mira, nosotros FMLN apoyamos el combate al COVID y hemos hecho todo y hemos apoyado todo lo que lo ha requerido. Lo que no hemos estado de acuerdo es en los métodos para violar y para presionar a la gente de manera indebida. Interesante, Margarita. 10 segundos. Termino con las mismas palabras y llamado. Confiemos en Dios nuestro Señor. Amén. Esto no es un pleito entre políticos, hemos tenido discrepancias de visiones, es un debate democrático. Es lo menos que puede lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa.
y que Dios nos proteja. Okay. Yo estoy segura que Interesante. pronto saldremos de esto. Ánimo, Okay. pueblo salvadoreño, falta poco, pero eso sí, cumple la cuarentena obligatoria decretada por la Asamblea por el gobierno y también ratificada en el decreto de Ok, emergencia. Interesante. Gracias, les agradezco a los tres, conscientes del papel de orientar e informar a nuestra ciudadanía. Vamos a conversar con el alcalde Ernesto Mason sobre esta restricción por 48 horas de circulación en el centro de San Salvador. ¿En qué consiste la medida? Pues eso es lo que vamos a conversar en cuestión de segundos. Gracias a los tres, les agradezco muchísimo. Lo menos que puedo esperar es un debate político de la presencia de ustedes, pues ese es el propósito de tenerlos acá para conocer, digamos, las argumentaciones legales que existen a la hora de tratar un tema como el que hemos tratado este día. Esta decisión de crear un cerco sanitario coordinado con el Ejecutivo por parte de la policía, de la Alcaldía Municipal de San Salvador, representa un ítem bien importante para el tema de la prevención y especialmente cuando se trata de localizar aquellos centros donde hay un mayor acopio de personas o circulación de personas. En ese sentido, quiero agradecerle al alcalde Ernesto Mason que se ha hecho presente acá con nosotros para poder informar y orientar muy bien de las disposiciones que se van a tomar. Ernesto, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto, por la oportunidad y un gusto poder estar acá para poder ampliar un poco sobre lo que se trata del control sanitario que hemos establecido en el centro de San Salvador. Ok, alcalde, esta decisión va en concordancia de lo que planteaba el presidente o sugería el presidente de la República a los alcaldes de tomar igual decisiones y darles potestades en coordinación con los entes pertinentes para evitar la aglomeración de personas y evitar más contagios, como lo vimos el fin de semana tras la disposición que se hizo en el Puerto de la Libertad, ¿o hay una marcada diferencia entre ambos casos? Esto es algo muy distinto a lo que se dio en el Puerto de la Libertad. Hay que aclarar, nosotros desde antes de declarada la alerta roja, desde antes de declarada la emergencia, hemos venido tomando una serie de acciones y debo decirlo, desde un principio coordinando estas acciones tanto con el gobierno central así como con otros actores y sectores de la sociedad como el sector privado, organizaciones no gubernamentales, la ciudadanía, etc. Esto, en este momento que estamos viviendo, digamos, el momento más crítico de la propagación del COVID-19, viendo lo que estamos viendo, que el 63% de los casos oficiales son del departamento de San Salvador, el 23% de los casos son del municipio de San Salvador, y el sector del centro de San Salvador es el sector por mucho de todo el país de mayor aglomeración de personas, tránsito de personas, de automóviles, de transporte colectivo. En un día normal, fuera de cuarentena, pasan por ahí entre 1,5 millones hasta 2 millones de personas diarias. En este momento que se ha reducido por la cuarentena la actividad económica de ese lugar a un 10% aproximadamente, pues siempre pasan 150,000 a 200,000 personas diarias. Entonces, para evitar el contagio, porque no todas las personas que están ingresando ahí están cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y diferentes medidas sanitarias que se han establecido. Hay muchas personas deambulando por el centro de San Salvador que no tienen nada que ir a hacer ahí. Y a ver, Ernesto, voy a plantearlo acá para que tengamos precisamente cuáles son las áreas específicas y cuáles son las calles y avenidas que se van a cerrar precisamente para evitar la aglomeración. No es que se están cerrando, sino que se está restringiendo. Claro. Aquí tenemos este mapa. Cuéntanos un poco. Bueno, la 25 Avenida Norte y la... Del lado poniente de la ciudad, empieza en la 25 Avenida Norte, es decir, del Parque Cuscatlán hacia el centro de San Salvador. Del lado sur, por el Boulevard Venezuela. ¿Qué es este área? Sí. Y del lado norte llega hasta la Alameda Juan Pablo II. Y del lado oriente hasta la 10ª Avenida Sur. Es decir, son prácticamente 400 manzanas de área urbana en el centro de San Salvador, que como decía anteriormente es la zona de mayor tránsito, tanto vehicular, de transporte público, como peatonal en todo el país. Y es verdaderamente preocupante, Neto, de que sabíamos que esta pandemia iba a afectar muchísimo más a las zonas metropolitanas del país, las zonas urbanas, las zonas con mayor densidad poblacional,
hablaba que el 23% de los casos oficiales son del municipio de San Salvador y el 63%, casi 2/3 partes, son del departamento de San Salvador. Gente que normalmente pasa por ese sector del que estamos hablando. Entonces, en esos sectores donde hay aglomeración de personas es donde más tenemos que cuidar las medidas de prevención y las medidas sanitarias del distanciamiento social. Por ejemplo, estaba entrando la gente a los supermercados, muy bien, pero no guardaban el distanciamiento social al hacer la cola para el supermercado. Estos controles donde solamente entre quien vaya a hacer algo puntual ahí y se reduzca al mínimo el ingreso y la permanencia de personas, pues nos va a permitir establecer ese tipo de controles al interior de este cordón sanitario. También habrán controles, por supuesto. Ya nosotros tenemos desde hace 2 semanas el uso obligatorio de mascarilla, máscara o cobertor de nariz y boca para cualquier persona que transite por los diferentes espacios públicos de San Salvador. Aquí lo podemos hacer mucho más efectivo. Yo estuve el sábado por la mañana ya que entregamos víveres a trabajadores por cuenta propia, vendedores independientes del centro de San Salvador, que no están trabajando, no están generando ingresos. Y era increíble la cantidad de gente que andaba deambulando por el centro sin hacer ninguna diligencia. Y muchas de esas personas se le preguntaba, bueno, ¿usted a qué vino? Vine al súper, pero iba al súper a las 8 de la mañana, se quedaba allá en el centro y salía de ahí a las 6 de la tarde. ¿Y qué se quedaba haciendo en el resto del tiempo? Pues haciendo algo que no tenía que hacer en ese sector, cuando deberían estar en su casa. Entonces, instamos a la población a que no salgan de su casa, al menos que estén dentro de las excepciones contempladas de las empresas que están trabajando, y al menos que sea absolutamente necesario. Y si es absolutamente necesario salir, pues que se protejan y que vayan y que protejan a la demás gente. ¿Por qué lo pusiste 48 horas? O sea, ¿por qué el Consejo decidió...? Lo decidió el Comité de Protección Civil Municipal, donde también participa la Fuerza Armada, participa la Policía, participa el Ministerio de Salud, participan los cuerpos de salvamento y además del personal de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Son 48 horas prorrogables, lo más probable es que se van a prorrogar. Y dependiendo cómo esté funcionando esto, la logística del funcionamiento del cordón, así como también cómo se vayan desenvolviendo la pandemia en nuestro país y especialmente en el área metropolitana de San Salvador y en nuestro municipio, pues vamos a ir determinando por cuánto tiempo lo dejamos. Voy a pedir nuevamente que me pongan el mapa, es decir, todos aquellos buses que vienen y van a tener que utilizar en este caso la Juan Pablo II, ¿no? En la zona norte. Que de hecho todos utilizan la Juan Pablo, la 25, la 10ª y el Boulevard Venezuela. Sí. Lo que van a hacer es que no van a poder ingresar. Al cuadrante del centro de San Salvador los que ingresen, porque entiendo que va a haber un trayecto donde sí van a poder pasar, no van a poder descargar pasajeros dentro del cuadrante. El mercado central queda dentro de ese cuadrante. A eso iba. El mercado central hay un ingreso para el mercado central. Todos los comerciantes, todos los usuarios, todos los que lleguen a comprar al mercado central pueden entrar simplemente pasando por el control sanitario. También ya las filas para entrar al mercado central y a todos los mercados ya están con un distanciamiento de 2 metros al menos entre cada persona que está haciendo fila. Ya en el mercado central hay cabinas de sanitización al ingreso y la salida de todas las personas que entren. Pronto en este mes van a haber 10 cabinas de sanitización más en los otros mercados que nos van a permitir pues tener controles sanitarios más efectivos. También esta semana nos ingresan una compra de 75,000 mascarillas que se han hecho, que nos va a permitir también mantener a todos, no solo a todo nuestro personal, sino también estar repartiendo mascarillas a la población. Y también se están estableciendo controles sanitarios, esto en coordinación con las asociaciones de vecinos y los comités de las diferentes colonias y centros poblacionales más importantes de San Salvador, que también están sanitizando a la entrada de cada uno de sus centros poblacionales. Eso aparte de las demás acciones que estamos haciendo, de llevar agua potable a las comunidades que no reciben el servicio regular de agua potable, estar sanitizando más de 12,000 viviendas diarias, las principales calles de San Salvador de manera mecanizada también, con nuestros camiones cisternas, con nuestras barredoras, en fin, todo el trabajo que está haciendo nuestra unidad de protección para la salud en coordinación con el Ministerio de Salud, en fin, estamos sumando esfuerzos, lo hemos venido haciendo desde antes de declarar la emergencia, desde antes de decretar la alerta roja, y lo vamos a seguir haciendo mientras esto dura, de manera de poder cuidar al máximo a nuestra gente y la salud
de todos los salvadoreños. Ok, aquí tenemos estas imágenes del centro de la capital, ¿sí? Donde se han logrado establecer la parte perimetral, ¿no? Es decir, ahí vemos las restricciones. Me parece que está bastante controlado. Estas son imágenes recientes, Ernesto. Mira, han habido problemas de logística y reclamos que son normales de gente que no sabía por dónde entrar a sus lugares de trabajo, gente que trabaja en gobierno, en fin. Es normal, esperamos pues que ir mejorando en la logística. También hubo colas para entrar al mercado central porque se estaba sanitizando a todas las personas, se estaba verificando que tuvieran algo que les correspondería hacer ahí para entrar, en fin. Se están tomando controles, van a causar algunos inconvenientes iniciales, pedimos las disculpas por ello, pero esto va a traer un bien muchísimo mayor para la gente. Y sobre todo para todavía llegar a hacer las tareas de sanitización, aún teniendo poca gente en estos lugares donde se aglomera muchísimo, ¿no? Tú hablabas mucho del tema de la inversión y de los costos que representa este tipo de planes. Incluso demandabas que hoy, con lo que se autorizó para hacer uso del FODES, que hubiese una mayor cantidad para la alcaldía, así brevemente, ¿no? Bueno, se negoció cuando se otorgó los 2.000 millones que 600 millones, el 30% de lo aprobado, fuera para dar a las municipalidades. Hasta ahí muy bien. El problema es que los diputados, por error, quisiera pensar que fue un error y no por mala intención, establecieron que fuera el criterio FODES para distribuir esos recursos y asignarlos a cada municipio. El criterio FODES privilegia a los municipios rurales, privilegia a los municipios que no tienen actividad económica, a aquellos municipios que por no tener actividad económica no generan ingresos para sostener las municipalidades. Esto es una cosa distinta. Esos 600 millones son para contener y para contrarrestar el COVID-19 y luego para reactivar la economía del país a través del desarrollo local por esta crisis provocada por el COVID-19. Deben entregarse de manera justa, transparente y equitativa, y deben entregarse y asignarse en base a la población de cada municipio. Sería absurdo el poderlos entregar con el criterio FODES, especialmente si estamos viendo más del 80% de los casos son en municipios predominantemente urbanos, en los municipios metropolitanos del país. Y por ejemplo a San Salvador, que tiene el 9% de la población, el 35% de la actividad económica, el 23% de los casos, el 42% de las personas restringidas, le quieren dar 1.47% nada más de esos recursos y quieren hacer una piñata que distribuya injustamente esos municipios hacia las áreas rurales predominantemente. Esperamos que corrijan los diputados porque no queremos que ellos sean los culpables de la crisis social y de salud que se desataría en las zonas metropolitanas del país. Eso. Te voy a invitar más adelante para que hablemos y nos extendamos en ese punto. Esta es una imagen del monumento al Salvador del Mundo que precisamente nos demuestra el tipo de circulación vehicular que tenemos hoy en día. Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos a nosotros desde luego el espacio pertinente para continuar con nuestra labor de informar y orientar a la población, siendo desde luego precursor también de todo este tipo de situaciones que conllevan a que en el país tengamos un control concreto de este tipo de pandemia que nos está afectando hoy en día. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Neto, por la oportunidad. Gracias a la población por su comprensión. Las disculpas por los inconvenientes iniciales que esto pueda causar, pero es lo mejor para cuidar las vidas y la salud de nuestra gente. Así es, en efecto. Gracias. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde, continuando también con nuestra labor de informarles a ustedes. Vamos a tener a 2 alcaldes ahí, precisamente conociendo la experiencia de ellos, el de San Luis Talpa, y estará también con nosotros el alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, y por supuesto Salvador Menéndez. Hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.